Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados, con medidas de 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros. Nos piden que trabajemos con este ángulo. Una vez que ya sé que trabajaré con ese ángulo, tengo que nombrar a cada uno de los lados de mi triángulo para poder trabajar. El lado más largo es la hipotenusa. El lado que esté enfrente del ángulo con el que trabajaremos se llamará cateto opuesto, y el lado que esté enseguida del ángulo con el que estemos trabajando será el cateto adyacente. Ahora que ya sé cuál es mi hipotenusa, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, voy a utilizar las funciones trigonométricas para encontrar la medida del ángulo marcado. Empezaremos con el seno del ángulo, y la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner cateto opuesto e hipotenusa, voy a poner su valor. Cateto opuesto es igual a 8 centímetros y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. Ahora realizo la división y 8 entre 10 me da como resultado 0.8. El resultado de la división es 0.8. Ahora vamos a trabajar con la función trigonométrica de coseno del ángulo, y este es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Te recuerdo que vamos a trabajar sobre el ángulo marcado. Entonces esto es igual al cateto adyacente, que es de 6 centímetros, y a la hipotenusa, que es de 10 centímetros. Al dividir 6 entre 10 nos da como resultado 0.6. Tangente del ángulo para encontrar su medida, y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es igual a 8 centímetros del cateto opuesto sobre 6 centímetros del cateto adyacente. Al realizar la división, tenemos como resultado 1.33. En este ejercicio, el resultado siempre fue el mismo porque calculamos el mismo ángulo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 15 centímetros y de este otro que mide 10 centímetros, y nos pide que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, y esto se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto, y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas y escoger la que tenga cateto opuesto e hipotenusa. Como te puedes dar cuenta, trabajaremos con seno, porque el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y son los datos que yo tengo. Esto es igual al cateto opuesto, que son 10 centímetros, sobre la hipotenusa, que son 15 centímetros. Al hacer la división de 10 entre 15, me da como resultado 0.667. Al buscar 0.667 en las tablas, me da como resultado 41.81. Recuerda que para encontrar la medida del ángulo utilizamos la función de seno, porque eran los datos con los que contábamos. No utilizamos coseno ni tangente, porque para ello necesitábamos el cateto adyacente, y ese dato no lo tenemos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 5 centímetros y de este otro que mide 12 centímetros, y nos pide que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, y esto se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto, y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto adyacente y del cateto opuesto, por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas. No puedo trabajar con seno porque me pide el valor de la hipotenusa, y ese valor no lo tengo. No puedo trabajar con coseno porque también me pide el valor de la hipotenusa, y tampoco lo tengo. Pero sí puedo trabajar con tangente porque tengo el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente. Ahora vamos a sustituir datos. Son 5 centímetros del cateto opuesto y 12 centímetros del cateto adyacente. Al dividir 5 entre 12 me da como resultado 0.416. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo mi triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados
y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 8 centímetros y de este otro que mide 3 centímetros, y nos piden que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, y eso se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto, y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto adyacente y de la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas y escoger la que solo tenga cateto adyacente e hipotenusa. Primero tenemos el seno, y tiene cateto opuesto e hipotenusa, pero como yo no tengo el valor del cateto opuesto, no puedo trabajar con esta función. Después tengo el coseno del ángulo y tiene cateto adyacente sobre hipotenusa, y sí tengo esos dos datos, con esta función sí puedo trabajar. Pero también tengo la tangente, y esta tiene cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero como yo no tengo el valor del cateto opuesto, no puedo trabajar con esta función. Entonces, trabajaré con coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos, y esto me queda como 3 centímetros, que es la medida del cateto adyacente, sobre 8 centímetros, que es la medida de la hipotenusa. Al realizar la división de 3 entre 8, me da como resultado 0.375.